Seguimos nuestra serie de sermones romanos, recordando las verdades de Dios. Y dijimos que como equipo pastoral quisimos ponerle este nombre porque es fácil que la mente humana olvide algunas cosas. Cada uno de nosotros ha pasado, ha enfrentado por un momento que ha tenido problema por olvidar algo. Y como cristianos también nos pasa. Olvidamos lo que el Señor nos promete. Olvidamos lo que el Señor ha hecho. Y es ahí cuando entra ese conflicto en nuestro corazón. Por eso, en esta serie trataremos de recordar aquellas cosas que Dios ha dicho en su palabra a través de este grandioso libro de Romanos. En el capítulo 1 vimos cómo Dios se manifiesta a través de su creación, ¿cierto? Dios se manifiesta, su poder, su carácter, su bondad, lo manifiesta a través de la creación. Tenemos un salmo muy conocido que dice: los cielos cuentan la gloria del Señor, la gloria de Dios. Pero el hombre, ¿qué hace? En vez de mirar la creación y ver al Señor, levanta ídolos, a los cuales persigue. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En el capítulo 2, nuestro pastor Alejandro Lara nos dijo que los judíos pensaban que tenían un trato especial con el Señor por haber sido el pueblo escogido desde el principio. Y se querían poner en una posición que no les correspondía. Pero el capítulo 2 es claro. Tanto el gentil como el judío es culpable ante el Señor por no obedecerlo, por no honrarlo, por no glorificar su nombre. Y es así como llegamos ya a nuestro tercer capítulo. Y quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias en el capítulo 3, versículos 9 al 26. Recuerde que es bueno que ustedes puedan leer el capítulo, vayan leyéndolo, porque no alcanzamos a predicar el capítulo entero. Entonces, para que ustedes no se pierdan de nada, lean el capítulo. Romanos 3, del 9 al 26. Dice así. ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Propósito, mis hermanos: disfrutar la salvación que solo tenemos en Cristo. El tema: después de las tinieblas
hay luz, o sale la luz. Y observaremos algunos puntos sobre esto. ¿Cuántos puntos creen ustedes que vamos a ver? No, veremos 2. ¿Ya? Siguiendo la predicación del pastor Alejandro Lara. Veremos 2 temas súper sencillos, súper fácil de recordar. La humanidad bajo pecado, punto número 1, y punto número 2, la humanidad rescatada. Clarito, ¿cierto? Después de las tinieblas, luz. Y veremos quién es esta luz. La humanidad bajo pecado. Utilizaremos aquí los versículos 9 al 20 para que tenga su Biblia abierta, porque vamos a estar tratando de ir constantemente a los pasajes. Pablo comienza entonces este versículo 9 diciendo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Cierto? Capítulo 1 que hace referencia a los gentiles, están condenados. Capítulo 2 que hace un poco más de referencia a los judíos, también. Ustedes están condenados. Y algunos consideran que con esta primera pregunta que Pablo hace se está identificando con los judíos. Y pareciera lógico. Pablo era judío. Pero en todo este tiempo Pablo ha hecho referencia a los judíos en tercera persona. Entonces, tiene más sentido que la verdadera pregunta que está haciendo Pablo es dirigido a la iglesia en general. Es algo así. ¿Acaso yo y ustedes, creyentes en Roma, recuerden que los creyentes de Roma eran tanto judíos como gentiles, somos mejores que otros cristianos? Hoy día nosotros podríamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿somos mejores que otras iglesias? ¿Tenemos una posición superior ante Dios por nuestros propios méritos? En ninguna manera, contesta el texto. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, nosotros, que todos están bajo pecado. La respuesta de Pablo entonces es decisiva, es firme. En ninguna manera. Es decir, el judío está condenado por creerse algo que no es. Y el gentil también está condenado porque no honra y no glorifica al Señor. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que toda la raza humana es condenable o está condenada ante Dios. Por la naturaleza corrompida de la humanidad, todos naturalmente estamos bajo el pecado. Y esta es una frase digna de resaltar y de señalar, porque habla de que somos esclavos del pecado. Literalmente significa que estamos vendidos al pecado. Y cada uno de nosotros sabe lo que es ser esclavo del pecado. Es fácil. Recordemos nuestra vida sin Cristo. Y cómo éramos esclavos del pecado, del egoísmo. Cómo éramos esclavos de aquellos placeres supuestamente que nos daba este mundo. Cómo éramos esclavos de algunos vicios. Droga, alcohol, pornografía, egoísmo, adicto a las compras, a los videojuegos o a otras cosas. Esclavos. Cada uno de nosotros, sin Cristo, ha sido esclavo de algo, hermanos. Ninguno se libra. Pablo compara el pecado como un gobernante tirano y nos dice que los pecadores están bajo el dominio del pecado y no pueden liberarse por sí mismos porque están entenebrecidos. O sea, su mente, su corazón y todo su ser ha sido cautivado por el pecado. No quiere y no puede librarse del pecado porque disfruta pecando. Y ahí podemos recordar cómo disfrutábamos pecando también. Como argumento de todo esto, el apóstol, de una forma artística, poética, convincente, introduce una serie de pasajes del Antiguo Testamento que pueden ser los pasajes más conocidos del libro de Romanos, los que aparecen desde el versículo 10 hasta el versículo 18.
Y él está ocupando varios pasajes del Antiguo Testamento, como cuáles ocupa Salmos, Isaías, Eclesiastés, y nos pinta un cuadro terrible. Y nos dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Abra su Biblia, versículo 13 en adelante, leamos juntos. Sepulcro abierto, no lo estoy escuchando, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El argumento que el apóstol Pablo quiere demostrar es la universalidad del pecado. Su cuadro negro que viene pintando desde Romanos 1 está llegando a su gran clímax. El cuadro de Pablo es lúgubre, tenebroso, oscuro. No hay ninguno justo, dice él. Nadie entiende su deplorable condición. No hay nadie que busque a Dios. Y siempre nuestro corazón trata de ir en contra de la palabra y puede preguntar, ¿y no hay ninguna excepción? No, dice Pablo. No hay nadie, ni siquiera uno. Pablo examina la condición humana de arriba a abajo. Él empieza con la cabeza y se mueve hasta los pies. Podríamos decir que es como una especie de estudio de rayos X, en donde se nos examina y se nos considera culpable. Todo nuestro ser, desde la cabeza hasta los pies, lo único que hace es ir en contra del Señor. Sin duda, entonces, este cuadro que sigue pintando Pablo es un cuadro lúgubre, como habíamos dicho, oscuro, un cuadro completamente negro, pero con una verdad que no podemos negar. ¿Cuál, mis hermanos? Que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. La caída afecta a cada parte de nuestro ser. Todo nuestro ser quedó corrompido por el pecado. Por eso se nos dice que no hay justo, ni siquiera uno. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo obedeció y cumplió perfectamente la ley. Ninguno de nosotros, ninguno de los hombres y de las mujeres que uno ve en las Escrituras, que a veces exaltamos, fue capaz de cumplir perfectamente con las Sagradas Escrituras. No nos engañemos a nosotros mismos al pensar entonces que el ser humano por sí solo busca verdaderamente al Señor. Si el hombre por alguna razón busca a Dios, entonces no está buscando al Dios verdadero, sino al ídolo que se ha formado en su corazón. Mis hermanos, una advertencia. Cuidado de estar buscando al Dios de tu corazón. Cuidado de estar sirviendo al Dios que te ha formado por tus pensamientos. Cuidado de estar adorando al Dios que tú mismo te has formado y no al Dios bíblico, no al Dios que se revela en su palabra. Eres tú quien se debe someter a Dios, no Dios a tus caprichos y a tu mentalidad. Mira lo tremendo del pecado. Se dice que la humanidad se volvió inútil. ¿A alguien alguna vez le han dicho inútil? Es una palabra que rompe el corazón, que nos desarma. Eres un inútil. Y esta palabra tiene un significado o una idea de ser una fruta podrida.
Habla de algo que es permanentemente malo y por lo tanto sin uso. ¿Qué hacemos nosotros en la casa cuando tenemos cosas que ya no nos sirven? Las desechamos porque se vuelven inútiles y lo único que hacen es molestar. ¿Qué hacemos con la fruta cuando se nos echa a perder? Las desechamos porque pierden su carácter esencial, que es ser comidas. Fíjense lo grave, mis hermanos. Se dice entonces que la humanidad, que cada uno de nosotros, no servimos para lo que fuimos creados. Nos volvemos inútiles ante Dios. Porque ¿para qué fue creado el ser humano? Primera pregunta del catecismo o de la confesión de fe, no, del catecismo mayor y menor de Westminster. Adorar a Dios y gozar de Él. Nos volvemos inútiles para adorar al Señor, porque todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que queremos hacer cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón es pecar, es quitarle la gloria a quien se lo merece, nuestro Señor, el Creador de todas las cosas. Y como si esto fuera poco, se dice que la humanidad es un sepulcro abierto. Un sepulcro se mantiene cerrado no solo por el respeto que los familiares del fallecido se merecen, ¿cierto? Sino también porque si dejamos este sepulcro abierto y dejamos el cadáver ahí o el cuerpo ahí, ¿qué pasa con ese cadáver? Se descompone. ¿Y qué pasa cuando se va descomponiendo? ¿Cómo es el olor, el aroma? ¿Seríamos capaces nosotros de aguantar eso? ¿Somos capaces de aguantarlo? No. Así de hediondo es el ser humano. Huele terriblemente porque está podrido ante el Señor. Vuelve a la misma idea de ser inútil, una fruta podrida. Con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Nuevamente se menciona aquí la lengua y el estiércol, mis hermanos, para ocupar una palabra sofisticada, que sale de nuestra boca. Los chismes, las maldiciones, palabras que le quitan la gloria y la honra a nuestro Señor. Hoy día veíamos en catecúmenos cómo el hombre sin el Señor, por más moral que sea, lo único que hace es desagradar al Señor. Porque si fuimos creados para adorar a Dios, si fuimos creados para exaltar al Señor y no lo hacemos, no estamos cumpliendo con nuestro propósito. Pablo llama a todas las partes del cuerpo humano culpables. La garganta, la lengua, los labios, la boca, los pies, los ojos. Todo nuestro ser está lleno de pecado y de rebelión en contra de este Dios santo y justo. Todos nuestros sentidos quedan entonces corrompidos por el pecado. Queridos hermanos, en donde quiera que haya pecado, no hay temor de Dios. Si nosotros realmente tuviéramos temor del Señor, no pecaríamos, porque sabríamos cuál es nuestro fin, porque sabríamos que Dios nos puede consumir simplemente con el poder de su palabra. La humanidad estaba sumergida en el pecado. La humanidad estaba bajo pecado hasta que Cristo aparece en la escena. Aquí es como cuando el superhéroe entra en medio del peligro. De esta forma entonces observamos la humanidad rescatada. Versículos 19 al 26. Vamos a leer del 19 al 21. Y quiero que el 21 lo leamos todos juntos. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí viene el 21, para que lo tenga abierto. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Si el capítulo 3, mis hermanos, terminara en el versículo 20, nos iríamos todos tristes y acongojados hacia nuestras casas. Sin embargo, en el versículo 21 es el gran comienzo, es la gran noticia. ¿Qué noticia? Que en medio del juicio podemos tener justificación. Pablo está introduciendo aquí la luz en medio de la oscuridad. En este momento el cuadro teñido de negro que ha pintado desde el capítulo 1 de Romanos tiene una luz de esperanza. Este cuadro negro se tiñe de esperanza y habla de la obra de Dios en Cristo Jesús. Promesa, mis hermanos, que ha sido testificada por toda la ley. Cuando se refiere a la ley, en ese momento se está refiriendo a Moisés. Y dice también que por los profetas. Desde el principio, mis hermanos, desde el principio de las páginas de las Escrituras, vemos la promesa de Dios para la humanidad. Ni los seres humanos del Antiguo Testamento, ni los del Nuevo Testamento se han salvado por cumplir con los mandamientos, porque no pueden. Ningún ser humano es capaz de cumplir perfectamente la ley. Solo Cristo. Esta es la esencia del Evangelio, mis hermanos. Cristo. Cristo cumpliendo perfectamente lo que nosotros no podemos cumplir. El Evangelio es un regalo que se ofrece no por merecimientos, no por obras, sino que únicamente por gracia. Y este mensaje fue mencionado desde hace mucho tiempo. Nuevamente con los hermanos de catecúmenos hemos estudiado de que esto se llama pacto ¿de qué? Hermanos de catecúmenos, no me dejen mal. ¿Con la qué? ¿Con la qué? Pacto de gracia, muy bien. Es decir, luego del pecado de Adán y de Eva, Dios prometió que un día el Mesías, el rescatador, vendría para redimir a su pueblo, escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso el versículo 22 dice que la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Fíjate que dice la justicia, que esta justicia es para todos los que creen en el Señor. ¿Qué más claro entonces, hermanos, que esto? No es por obras, no es por tu capacidad, no es por tu estatus social, no es por tu inteligencia, no hay mérito alguno en ti, hermano, hermana, desecha esa idea. Si crees que eres merecedora de la salvación y de la gracia de Dios porque fuiste buena o porque eres buena. Somos salvados por Cristo. Es solo por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Nosotros no nos ganamos la justicia por nuestra fe. Recibimos, y pónganme atención aquí, la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Tenemos entonces que corregir el pensamiento es que somos salvos por la fe, como si la fe fuera el ente que nos rescata. Somos salvados por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a Cristo. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, y si no, le puede preguntar al presbítero Daniel. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí encontramos que Pablo desarrolla su enseñanza sobre la salvación en 3 temas. Presta atención nuevamente. Justificación, redención y propiciación. La justificación, mis hermanos, resuelve el problema de la culpabilidad del hombre, del ser humano, ante un juez que es justo. Dios es un juez justo y nosotros somos culpables. Entonces, ¿qué hace este Dios justo con su martillo? Declara que somos justos por Cristo. La redención resuelve el problema del hombre en cuanto a su esclavitud al pecado, al mundo y al diablo. Cuando se habla de redención o de redimido, es un lenguaje que se utilizaba para la compra de esclavos. Cuando tú redimías a un esclavo, era que tú lo comprabas. ¿Para qué? Para darle libertad. Entonces la salvación, mis hermanos, nos redime de la esclavitud que habíamos mencionado anteriormente, del pecado. Ya no somos más esclavos al pecado, aunque todavía quedan residuos, pero ya no somos más esclavos. Y la propiciación resuelve el problema de ofender a nuestro Creador. En el mundo griego, cuando se hablaban de los dioses griegos, se mencionaba mucho este tema de ser propicio, que es una ofrenda que uno le tenía que entregar a los dioses para aplacar la ira de los dioses. En el Antiguo Testamento se utilizaba algo que era el propiciatorio, que era donde se mataba al animal, se derramaba sangre, que era símbolo de la purificación y de la limpieza de nuestros pecados. ¿Quién fue el que propició o fue propicio o propiciatorio ante Dios? Cristo, muriendo en la cruz. Nos entregó justicia, redención y nos libró, hermanos, de la ira de un Dios santo, justo y poderoso. ¿De qué fuimos librados, mis hermanos? No del diablo, no del infierno. Fuimos librados justamente de la ira de un Dios justo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y podríamos preguntarnos de qué forma estamos destituidos de la gloria de Dios. De todas las formas, mis hermanos. No hay relación con Dios, no hay un disfrute con Él, no hay descanso, no hay paz, no somos merecedores de sus bendiciones. Esa relación que tenía Adán y Eva de poder disfrutar del Señor se perdió. Fuimos destituidos de su gloria, fuimos destituidos de su presencia, para que se entienda. Su amor, su cuidado, su compañía fueron quitados de ti, fueron quitados del ser humano. Y vivimos ahora en pecado, en tiniebla. Estamos hablando del ser humano sin el Señor. En una constante muerte espiritual, en donde no tenemos a Dios para cuidarnos, bendecirnos, amarnos, protegernos, etc. Por esto, solo podemos ser justificados gratuitamente por su gracia. Su favor inmerecido es algo, mis hermanos, que debería provocarnos alegría infinita. Querida iglesia, fuiste salvado sin merecerla. Querido hermano, querida hermana, fuiste rescatado sin merecerlo. De nuevo, entiéndelo. Fuiste salvado, fuiste salvada,
Fuiste rescatada del pecado. Y no solo eso, sino que ahora Dios está contigo, te protege, te cuida, te alienta, te bendice, te promete un reino donde Él estará reinando, donde no habrá tristeza ni dolor, donde seremos glorificados sin merecerlo. ¿Acaso eso no debería provocar alegría en nuestros corazones? ¿Acaso eso no debería provocar que seamos cristianos, personas alegres, gozosas, que miran las circunstancias y los problemas con otra mirada? Fuimos salvados mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Evangelio, mis hermanos, se centra plenamente en Cristo y en su obra. La salvación es posible debido a la redención que encontramos en Cristo, en nadie más que Cristo. Toda nuestra vida, entonces, ¿para quién es? Toda nuestra vida, entonces, ¿para quién es? Para Cristo. Fuimos creados, mis hermanos, para glorificar y honrar a nuestro Señor. La idea de redención significa que Jesús nos compró. Por tanto, le pertenecemos. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, precio de sangre, precio de muerte, derramamiento de sangre en una cruz. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. San Carlos, somos de Dios. Le pertenecemos solamente a Él, no al pastor, no al IPCH, a Dios. No seas entonces más esclavo del pecado, de la tristeza, del dolor, de tus angustias. Eres de Cristo. Eres de Cristo, a quien Dios puso como propiciación para tener una relación con Él que se había corrompido. Jesús, a través de su muerte, en su sangre, fue la propiciación, sacrificio, por nosotros. Mientras Él fue juzgado en nuestro lugar, el Padre pudo manifestar su justicia, porque el pecado merece castigo eterno. Y Dios aplicó su justicia en Cristo. Pero también de esta forma puede perdonarnos a quienes merecíamos la ira eterna. Jesús, mis hermanos, es nuestro propiciatorio. Es decir, este sacrificio sustituto. Y esto porque Dios había pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por qué David no murió cuando pecó con Betsabé? ¿Por qué Abraham no murió cuando engañó e hizo pasar a su esposa como solamente su prima? ¿Por qué no murieron los hombres en el Antiguo Testamento y fueron fulminados si todos pecaron? Porque Dios pasó en su paciencia por alto los pecados. Pero no quiere decir que los barrió debajo de la alfombra, como cuando mandamos a nuestros hijos a barrer. ¿Sí? Revise la alfombra cuando los manda a barrer. Él castigó el pecado y lo castigó en Cristo. Y de esa forma fuimos nosotros perdonados. En la cruz, Dios mostró su justicia, porque el pecado merecía el castigo. Pero en la cruz, Dios mostró amor, justificando a aquellos que merecían el castigo eterno. Hermanos, después de las tinieblas, hay luz. Y con esta luz debemos alumbrar al mundo entero. ¿Qué les parece entonces? Si tomamos esta luz, si tomamos esta verdad y la llevamos a donde todavía hay oscuridad.
¿Desafío? Tome el desafío. Oremos. Amado Señor, ante ti estamos con un corazón